pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sireneinvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. A 200 metros de ti vive Isabel. Está jubilada y para poder desayunar cada día recurre a los bancos de alimentos como más de 1 millón de personas en nuestro país. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos y dona haciendo un Bizum al 38014 o entrando en ningunhogarsinalimentos.org. Ayuda de Kilómetro Cero. La Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa con todos ustedes a través del teléfono, a través del WhatsApp y a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Consultorio de bolsa con Samuel Plaza, que es director de JFD Brokers España. Samuel, buenos días de nuevo. Estás ahí, ¿verdad? Te tengo ahí. Sí, aquí estoy. Muy bien. Preparado. Me llegan los siguientes oyentes y Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Quería consultar a ver máximos y mínimos de Indra y Telefónica para entrar. Muy bien, pues gracias, muy amable. Vale, perfecto. Pues venga, vámonos a Indra. La primera de todos y vale. Bueno, los niveles clave ahora mismo en el caso de Indra, por la parte baja, por niveles de soporte, sería la zona de los 19.53, ¿vale? Esa zona fue una anterior zona de resistencia, un anterior máximo creciente, y con la corrección que estamos viendo posiblemente esa zona pueda convertirse ahora en una zona de soporte. Ahora bien, también tenemos una zona muy importante en Indra que sería el siguiente nivel de soporte que observamos, que sería la zona de los 18,45, entre los 18,45 y los 17,75, ¿de acuerdo? Esa sería una zona un poquito más amplia, pero ahí hemos visto también como el título pues nos ha dejado ciertos movimientos laterales, ¿no? Que sería también una buena zona de soporte. Y luego en el caso de resistencias, pues observamos sobre todo el último máximo que nos ha dejado en la zona de los 22,03, 22,05 aproximadamente, ¿no? En cuanto a la estrategia, pues bueno, estamos en correcciones, la tendencia general sigue siendo alcista y muy sana, y por tanto, pues bueno, podemos esperar, yo creo que a que Indra caiga, ¿no?, a esos niveles de los 19,53, o si queremos ser un poquito más conservadores, quizás la zona de los 18,44, y a partir de ahí continuar con el movimiento alcista, ¿no? Buscar posiciones alcistas en esos niveles, ¿no? Al final de estas correcciones que estamos observando. Por lo tanto, pues bueno, esa sería un poco la estrategia para Indra. Luego, en el caso de Telefónica, pues estamos también ahí de nuevo jugando en esa zona que fue una resistencia muy importante en el nivel de los 4,15, 4,10. Ahí parece ser que Telefónica quiere aguantar. Hoy, de nuevo, con importantes rebotes, y además la vela del viernes nos dejó ahí un martillo alcista que nos puede indicar un poco que puede haber ese giro al alza. Lo único que, pues bueno, vienen los dividendos ahora y por tanto seguramente veamos algunas correcciones, ¿no? Por tanto, para mí los niveles de Telefónica que deberíamos buscar sería la zona de los 3,84, 3,88, que fueron también niveles de soporte muy importantes y resistencias anteriores también. Por tanto, esa zona de confluencia yo creo que es una buena zona, o una zona más óptima para tomar posiciones alcistas en el caso de Telefónica. Y luego, por la parte alta, las resistencias de Telefónica se encontrarían en los 4,30 y ya un poquito más arriba en la zona de los 4,48, que es el último máximo de esta última secuencia alcista que hizo Telefónica. Vale, mira, me escriben a través del canal de YouTube. Dicen: hola, ¿qué tal ve el analista Agestam? La tengo compradas a 2,8 euros. Y nos lo pregunta Juan Antonio Díaz.
Vale, perfecto. Pues bueno, ahora mismo Gestam se encuentra en una zona de lateralización, ¿vale? En toda la parte baja, digamos, después de unas fuertes correcciones que venían desde los 4,60, cotizando pues en ese entorno de los 2,72 y la zona de los 3, ¿no? Por tanto, ahora mismo parece que estamos en una zona, digamos, de acumulación, ¿no? Preparándose para lo que podría ser una nueva tendencia alcista, pero todavía no existe ningún tipo de confirmación, ¿no? Por tanto, es posible que el valor durante algo más de tiempo pueda estar oscilando entre esos niveles de los 3 y los 2,72. ¿Cuál sería la noticia positiva en el caso de las posiciones que tiene el oyente? Pues que obviamente Gestamp rompiera esa zona de los 3. Si después de este proceso de acumulación vemos esa ruptura de la zona de los 3,10, entonces ya sería una noticia excelente y ya nos indicaría un cambio de tendencia al alza, ¿no? Después de las últimas correcciones. También es cierto que está en zonas de mínimos anteriores que se produjeron allá por 2022, ¿no? Primer trimestre de 2022. Por tanto, bueno, parece que puede ser una zona de soporte muy muy relevante y que a partir de aquí, a partir de este punto, pues pueda generar un movimiento al alza, pero todavía, bajo mi punto de vista, en el más corto plazo, pues no estaría confirmado hasta que no rompiera esa zona de los 3,10. Muy bien, estamos viendo los gráficos en directo a través del canal de YouTube. Carmelo Ramo dice: buenos días, quisiera entrar en Munich Re y también en Fluidra. Si no le gusta el analista, ¿me podría dar otras dos compañías europeas? Vamos a ver Munich vamos a Re ver y Fluidra, las dos. Muy bien. Fluidra, vale. Bueno, pues en principio a mí Múnich sí me gusta. Me gusta porque fíjate que tiene una tendencia al alza muy fuerte, o sea, tiene una tendencia al alza muy sana, con máximos y mínimos crecientes, y de hecho en las últimas sesiones ha perforado su último máximo histórico, que lo teníamos en los 453, 454 euros, ¿no? Y de hecho se está consolidando por encima de esos niveles, ¿no? Por tanto, al hacer esta especie como de pauta plana que está haciendo ahora mismo en el corto plazo, pues me parecería muy interesante intentar tomar posiciones alcistas por encima, digamos, de esos últimos máximos que nos ha marcado, ¿no? Es en torno aproximadamente de los 369. Me parecería una buena opción. No entraría en este momento porque obviamente pues puede haber un proceso de corrección un poquito más profundo, pero en el caso de que se consolide ya por encima de esos 469 que comentaba, pues el movimiento alcista sería de continuación, ¿no? Pues con esa estructura de pauta plana que nos daría pues un movimiento de esa continuación. Por tanto, yo aplicaría ahí una estrategia un poquito más conservadora. Y luego en el caso de Fluidra, bueno, se encuentra también en una tendencia al alza muy interesante. Sí es cierto que ha alcanzado un nivel máximo en los 24,32 y a partir de ahí han comenzado las correcciones y quizás, bueno, bajo mi punto de vista, el entorno óptimo para buscar de nuevo continuaciones al alza sería aproximadamente la zona de los 20-21 euros aproximadamente, ¿no? Si se quiere ser un poquito más conservador, pues bueno, yo esperaría la ruptura de una resistencia anterior que teníamos en la zona de los 22,64 y por tanto, pues bueno, podría ser también una buena estrategia porque Fluidra también muestra bastante, digamos, un movimiento bastante interesante al alza, ¿no? Y mantiene máximos y mínimos crecientes. Y luego, pues alguna recomendación así de otro valor europeo que no hemos comentado, por ejemplo, mira, por ejemplo Ferrovial, que creo que no lo hemos comentado hoy, lo tenía por aquí anotado, también me gusta bastante porque sigue manteniendo esa fuerte tendencia al alza, bastante robusta, ha generado una estructura, digamos, de consolidación en esos entornos de los 33 y los 37 euros y si el precio se consolida por encima de su máximo anterior, por encima de los 37,40, también yo creo que ahí habría una buena oportunidad de darle continuación a este movimiento alcista tan bueno, ¿no? Que lleva manteniendo Ferrovial. Por tanto, pues bueno, también un valor que a mí me gusta bastante. Muy bien. Vamos con otra nota de audio. Adelante. Buenos días. Quisiera entrar en Muensener, MUVG, o en Fluidra, FFDR. Si no le gusta el analista, que me diga otro momento en cualquier otra europea. Gracias. Nos ha escrito también este señor por el canal de YouTube y se lo acabamos de contestar. Así que paso palabra porque lo hemos comentado justo antes. Mira, voy con otra de las consultas. A ver qué escoja para que sean diferentes. Mira, buenos días.
También a través del canal de YouTube, Axus dice, Telefónica para entrar. Creo que es el último día para poder acceder a dividendos. Gracias. ¿Tú compras pensando en el dividendo o no? Bueno, tengo una parte diversificada donde la cartera, digamos, tengo una pequeña cartera donde solamente trabajo pues valores que pagan dividendos altos, y entre ellos, por supuesto, pues está Telefónica. Fíjate que Telefónica, o la rentabilidad del dividendo de Telefónica aproximadamente a 3 años está en el 7,3%. Y bueno, como bien comentaba el oyente, hoy es el último día para adquirir las acciones de Telefónica, porque la fecha ex dividendo es justamente mañana, 18 de junio, ¿no? Y el pago se produce el próximo día 20, ¿no? Por tanto, bueno, si tiene una estrategia de dividendos o de medio largo plazo para dividendos, pues Telefónica siempre es una buena opción. Es de los valores del IBEX 35 que mayor dividendo tiene en estos momentos. Así que, bueno, oye, tener una pequeña cartera ahí diversificada con valores que pagan buenos dividendos para largo plazo, pues también es siempre interesante. A mí la verdad que yo siempre es un parámetro cuando tomo decisiones de inversión que siempre tengo en cuenta. Vale. Una última y lo dejamos. Dice, a ver, IAG lo hemos comentado, Telefónica también lo hemos comentado, Fluidra, Munirre, el DAX también lo hemos... Stellantis, mira. Marisa dice, tengo pérdidas en Stellantis y también en Walt Disney. ¿Qué me dice? Stellantis y Walt Disney. Vale, pues... Bueno, pues en el caso de Stellantis, obviamente, pues toda la parte del sector automoción está siendo golpeada, ¿no? Por eso ese miedo, ¿no? A los aranceles que pueda poner China ahora a toda la exportación de vehículos europeos a China, después de las medidas de Europa contra los vehículos eléctricos chinos, y por tanto, pues bueno, la verdad es que mantenía una muy buena tendencia alcista en la parte técnica Stellantis, y bueno, aunque todavía yo creo que puede haber esperanzas en entornos, ¿no?, que aguante esa zona aproximadamente de los 18,60 o incluso un poquito más abajo, la zona de los 17,81, se encuentra ahora mismo en un proceso correctivo muy importante, ¿no? Para mí lo más significante es el hecho de que haya perdido justamente el viernes el último nivel de soporte de esa tendencia alcista que mantenía en la zona de los 19,13, ¿no? Por tanto, yo creo que ya entra en zona de peligro y debería, pues bueno, considerar ya buscar un nivel de stop de salida en el caso de que las cosas se pongan un poquito más complicadas. Si dice que va en pérdidas, pues bueno, es lo que te decía un poco antes, ¿no? Puede haber una pequeña esperanza todavía de que se mantenga en ese entorno de los 19-18, pero yo sin duda colocaría un nivel de stop de salida en el entorno de los 16,82. Si ya pierde ese nivel de soporte, obviamente toda esa tendencia alcista que mantenía se pierde y por tanto podríamos vernos otra vez en niveles de los 14. Así que bueno, que lo vigile de cerca porque la situación es complicada. Muy bien. Pues un auténtico placer, Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Gracias por las ideas, gracias por los niveles, los consejos y el análisis y esos gráficos que hemos visto a través de nuestro canal de YouTube. Cuídate, hasta la próxima, un abrazo. Muchas gracias, hasta la próxima. Un abrazo. Da 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 di da 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 di da da. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. Mira, entra en valladolidtraspasa.es y ahí aparece. Ah, pues está muy claro. Los que quieren traspasar su negocio y los que están buscando. ¡Qué buena idea! COE Valladolid, a través de la web valladolidtraspasa.es, facilita que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado. Una buena idea. Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid. Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana.
En Gran Hotel Inglés contamos con una de las bibliotecas más antiguas de Madrid. Un acogedor rincón con tesoros como los 415 volúmenes de la colección completa de Gredos, 2 atillos de papel de antiguos libros de comercio con China e infinidad de documentos y antigüedades del hotel. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Hoy en el Foro de la Inversión vamos a preparar las carteras para el segundo semestre de este año y vamos a ver dónde hay oportunidad y qué tenemos que tener en cuenta pues para completar esas carteras con renta variable, renta fija y otro tipo de activos alternativos. Me acompaña Álvaro Antón. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hacía mucho que no te veía, ¿no? Bueno, solucionémoslo, es fácil. Bueno, yo encantada de tenerte. Álvaro Antón es Country Head para Iberia de Aberdeen. Y me acompaña otro Álvaro, Galiñanes. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Buenos días. También hacía un montón que no te veía, año y pico, año y algo. Ha llovido. Sí, que es director de inversiones de Santander Private Banking. Bueno, un auténtico placer tener este Foro de la Inversión con estos dos Álvaros, con el que vamos a colocar y vamos a diseñar las carteras para el segundo semestre de este año. ¿En esas carteras va a pesar más la política o los bancos centrales data dependientes de la inflación y del crecimiento? Empiezo contigo, Galiñanes. Bueno, pues a ver, es verdad que hemos tenido un primer semestre muy expectante del mercado de qué es lo que fueran a hacer los bancos centrales, ¿no? Y esto, la verdad es que ha sido el comportamiento del mercado un poco como la canción de Ricky Martin, un pasito para adelante y un pasito para atrás. Hemos estado bailando si efectivamente se bajaban o no se bajaban los tipos de interés, ¿no? Y por primera vez en mucho tiempo, pues el Banco Central Europeo ha hecho los deberes antes que la Reserva Federal, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que hace y cuánto hace la Reserva Federal. Muy pendientes de lo que ha pasado con la política monetaria y eso va a seguir marcando mucho el paso a lo largo de este segundo semestre. ¿Y tú qué crees que va a hacer la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Cuántos pasitos va a dar antes de que termine el año? Pues a ver, yo no me fiaría de lo que descuenta el mercado, porque el mercado ha estado cambiando el descuento de lo que iba a hacer la Reserva Federal con demasiada asiduidad, ¿no? en estos meses. Yo creo que lo razonable es que empiecen haciendo una bajada de 1/4 de punto y ya veremos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la inflación, lamentablemente para ellos, sigue siendo incómodamente alta. Si miramos con un poco de perspectiva, es verdad que respecto a lo que hemos tenido en los 2 últimos años, son tasas de inflación mucho más acordes, mucho más normalizadas, pero lo cierto es que todavía tenemos componentes en los precios que no dan su brazo a torcer. No olvidemos que el componente de la vivienda, ¿no? Ese shelter, es incómodamente alto y el mercado residencial precisamente parece que está como una especie de trampa, ¿no? A mí es una de las cosas que me preocupan. Yo soy muy dado a mirar estadísticas raras, ¿no? Y viendo el stock de la vivienda que está bajando, no está en mínimos históricos, pero por las métricas no son demasiado largas, pero tenemos poco stock de vivienda y no se está produciendo la renovación, no se está construyendo suficiente vivienda, fruto lógicamente de tipos de interés hipotecarios altos, y eso lógicamente dificulta, entre otras cosas, que se baje el precio del componente de los alquileres, algo que es fundamental en el componente del IPC americano y que bueno, pues está dificultando precisamente. Pero la Reserva Federal tiene que mirar a la inflación y además al crecimiento, y tú que eres fan de las estadísticas raras, el otro día te leía comentar el tema de los impagos con tarjetas, que es un elemento, correcto, ahí no sé si en ámbar oscuro o casi rojo.
Hombre, evidentemente la economía todo son luces y sombras, ¿no? Y no todos son, no todo depende no todo va a depender de la inflación. Mucho va a determinar lo que pasa con el crecimiento. Y es verdad que ya por fin empezamos a ver muchas señales de cierto agotamiento del ciclo, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues todas esas subidas de tipos de interés que hemos tenido a lo largo de demasiados meses, pues evidentemente empiezan a pesar. No demasiado, porque vamos teniendo una de cal y una de arena, pero sí es verdad que se empieza a percibir cierto agotamiento. Lo has apuntado muy bien, el tema de los ratios de impagos en tarjetas de crédito, pues empieza a ser un dato... No preocupante para mí. Yo recogía las palabras de la Reserva Federal de San Luis, ¿no? Que empiezan a plantearse que, bueno, oye, tenemos que empezar los días de gloria han terminado. Los días de gloria han terminado, efectivamente. Álvaro, ¿vosotros cómo veis el escenario? O sea, ¿es la macro, por lo que me has contestado, lo que más importa a los mercados, más que la política? ¿Siguen siendo los bancos centrales, la inflación, el crecimiento, y esto que estamos viendo en Europa de la política es una serpiente preveraniega? Yo creo, desde Aberdeen pensamos que la geopolítica... Bueno, los mercados piensan, más que Aberdeen, los mercados piensan que la geopolítica está siendo una serpiente veraniega, porque la realidad es que hemos tenido geopolítica para parar un tren, si me permites la expresión, desde el año pasado, desde Israel, desde China, etcétera, etcétera, y los mercados parece que no están haciendo nada particular porque no dejan de subir y los reports de earnings, los resultados de las compañías, la verdad es que lo están haciendo fundamentalmente muy bien, con lo cual desde nuestro punto de vista la geopolítica está pasando a un segundo escenario que si miráramos al pasado esto no pasaba, ¿no? Entonces, bueno, eso significa que los mercados están mucho más dependientes de los datos, dependientes de la inflación, dependientes de cómo son los sueldos y salarios de servicios, que para nosotros son los 3-4 puntos básicos. Hay un par de datos que yo creo que Álvaro no ha tocado, pero uno es que sí podría ayudar a la bajada de tipos en la Fed, la parte de que los ahorros que traían y el nivel de gasto es muy superior a lo que estábamos viendo antiguamente, y que el mercado de trabajo da señales un poco de cansancio y de subida de sueldos. Esos datos, bueno, pueden ayudar a que haya esas bajadas de tipos de interés. También, aunque va más tarde, hay otra parte del mundo que es que pasa en Europa y que pasa en mercados emergentes. Europa lo que puede hacer con esas bajadas de tipos más avanzadas podría ser que traiga un flujo de dinero más elevado y que el mercado estadounidense pierda cierta competitividad. Para nosotros eso es interesante. También podría perder cierta competitividad contra mercados emergentes donde todos los datos de inflación son infinitamente mejores y desde luego estiman o están ayudando a unas bajadas de tipos de interés, con lo cual hay una serie de cosas que pueden ayudar. Pero nosotros estamos en la línea, y a la primera pregunta, de bajada de tipos en la Fed de un cuarto punto más acorde que del mercado, e inicialmente todavía mantenemos las 3 bajadas, es decir, 0,75 puntos básicos, un cuarto cada una en Europa y en Reino Unido. Todavía estas las estamos manteniendo, pero bueno, vamos a ver cómo hacen. Desde luego nosotros sí teníamos una expectativa de que todo se retrasaba más y las bajadas iban a ser más fuertes, pero bueno, es decir, es verdad que la Reserva Federal nos está jugando un poco a todos, a mercados, analistas y proyecciones, una situación difícil. Con este escenario, ¿cómo estáis preparando las carteras? Pues a ver, Susana, nuestras carteras en general son relativamente conservadoras porque dentro de Santander Private Banking, pues nuestro perfil de inversión es razonablemente bajo en términos de exposición a renta variable. Estamos neutrales desde ese punto de vista, ¿no? Geográficamente, pues un poquito más cargados en Estados Unidos, aún todavía, empezando a infraponderar un poquito en términos relativos el peso que tenemos en España. Ha corrido mucho la bolsa española, por fin nos ha devuelto buena parte de lo que podemos decir nos ha quitado durante muchos años, y también es verdad que las valoraciones en el caso de España pues ya empiezan a estar un poquito más ajustadas,
nos gusta mucho la bolsa española, pero tenemos algo menos en relativo y estaríamos relativamente neutrales en Europa, ¿no? Desde ese punto de vista. Seguimos teniendo algunas apuestas en Japón que nos gusta y en emergentes pues estaríamos también relativamente infraponderados, ¿no? Una posición muy neutral. Yo, en la parte de renta variable, como da la gloria, pero la renta fija siempre da la victoria, ¿no? Esa es la realidad. Esto te lo copio para titular, ¿eh? Claro, por favor. Y siempre lo importante es acertar en la duración, ¿no? Y la renta fija, lamentablemente, bueno, ya en el 21 nos quitó parte de la merienda y en el 2022 nos dejó enteramente sin merienda. Esa es la realidad. Y bueno, 2023 nos ha pagado algo en términos relativos, y 2024 pues va mucho a la fiesta pues por sectores, ¿no? Y es muy importante, no digo no precipitarnos, si es verdad que ya hemos empezado a ir aumentando duraciones de manera paulatina, sobre todo en esta última parte. Nuestro escenario sí que veíamos un poquito de ese retraso que finalmente se ha producido en la bajada en el caso de Europa y ese retraso de momento, por así decirlo, en el caso de Estados Unidos, y hay que empezar a tener un poquito más de exposición a renta fija, ¿no? Yo también siempre pienso, y mi tocayo, que me ha acompañado en muchas de nuestras conferencias, lo sabe, bueno, pues es como el tabasco, ¿no? Al final no todos los estómagos están igual de preparados, ni a todos nos gusta la misma cantidad de picante, ¿no? Pero hay que empezar a ponerle un poquito de duración a las carteras, sobre todo porque va a ser lo que más proporción de rentabilidad nos dé al final del año. Me mencionabas dentro de lo que es Europa, neutrales en Europa. ¿Ahí no veis oportunidad en el segmento de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo por valoración y porque hay mucha innovación? Correcto. Y exposición también a emergentes que son crecimiento? A ver, estamos viviendo años del growth, ¿no? Y de lo que baña esa inteligencia artificial, que es uno de esos, ¿no? Esas pátinas maravillosas que tiñe todo de dorado, y todo lo dorado gusta, ¿no? Y la inteligencia artificial en toda la parte de tecnología pues está siendo muy, muy atrayente para los inversores y ha estado dejando de lado pequeñas compañías y, por ejemplo, el value, ¿no? El sector value, pero sobre todo pequeñas compañías, ¿no? Es uno de los segmentos que yo creo que hay que empezar a virar también de cara un poquito a esta segunda parte del año por muchas razones, ¿no? Fundamentalmente porque se han quedado un poquito más infravaloradas, se han quedado fuera de moda. Y hay grandísimas oportunidades ahí. Hay que picotear en ese segmento. ¿Vosotros cómo veis el segmento de las pequeñas y medianas empresas en Europa? Porque me da la sensación de que por valoraciones sí que hay oportunidad, pero no sé si va a ser la eterna bella durmiente, porque le cuesta. Bueno, le cuesta porque desde Aberdeen lo vemos positivo. De hecho, hemos subido la recomendación en general en mercados desarrollados en renta variable. Uno de los cambios más potentes que hemos hecho ha sido pasar de neutral a positivo en mercados desarrollados en renta variable y de negativo a neutral en renta variable emergente. Ha sido los cambios más positivos. Respecto a renta fija, estamos positivos en todos los ámbitos, con la excepción de high yield americano, que desde nuestro punto de vista tiene mucha deuda, pero estamos muy positivos. Y respecto a smaller companies, como decía, estamos muy positivos porque todas las recesiones lo que hemos visto es que la gente, lo primero que sale de todos los activos, antes incluso que de renta variable emergente, es de pequeñas compañías. Y sufrieron muchísimo en el año 2022 y hasta octubre de 2023, y han sufrido una barbaridad. ¿Qué pasa? Que son muy dependientes también de los datos. Y desde nuestro punto de vista, los datos están siendo mejores, las caídas de tipos de interés benefician muchísimo a las pequeñas compañías, y luego son compañías que, tocando la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, son compañías que están modernizando los sistemas de trabajo, todo lo que son las escalas de producción, etcétera, etcétera. Las cadenas de suministro lo hacen muy bien y tienden a ser compradas por compañías grandes. Con lo cual, todo lo que sea bajada de tipos de interés, que vuelva el M&A, que vuelvan los PMIs y sobre todo que bajen los tipos de interés, la historia nos dice que
que las compañías, las pequeñas compañías, en los primeros 12 y 24 meses después de las bajadas de tipos de interés, son las que más corren con diferencia a las grandes compañías. Han protegido mejor las grandes compañías en toda la recesión, como decíamos en 2022 y 2023, pero nosotros esperamos que lo vuelvan a hacer bien. Están en valoraciones y especialmente en Europa, y aquí termino, especialmente en Europa y en Reino Unido, están muchísimo más baratas que en el resto del mundo. Hemos dibujado el escenario macro con el foco puesto en los bancos centrales y en inflación y en crecimiento. Hemos visto ideas de inversión, dónde estáis más positivos y dónde encontráis valor, en qué activos y en qué regiones. ¿Cómo en Santander Private Banking diseñáis las carteras? Pues, desde un punto de vista siempre más top-down, es decir, es una expresión muy manida, pero al final el escenario macroeconómico es muy importante, ¿no? Al final los tipos de interés determinan todo y lo que vayan a hacer los bancos centrales. Es un argumento muy simplista, pero es fundamental entender el ciclo económico o el punto del ciclo económico en el que nos encontramos, porque al final son todas las decisiones de inversión giran en torno a la macroeconomía y ese es el punto de vista. Analizar y conocer muy bien ese momento en el que nos encontramos para tratar de evitar precisamente los males, ¿no? Un adelantamiento en una posición muy agresiva en duración, por ejemplo, o en sectores de renta variable, vamos a decir, equivocados en función del momento del ciclo, pues evidentemente puede hacer que te quedes un poquito detrás, ¿no? Y a partir de ahí luego seleccionar los activos que mejor combinan y que mejor expectativa tiene para nosotros desde el punto de vista de mayor revalorización en el futuro. Y el ciclo en el que estamos es un ciclo de tipos todavía altos que nos van a acompañar, aunque vayan a bajar los tipos de interés 50 o 75 puntos básicos este año y el que viene un poquito. Nos enfrentamos a un escenario que no sé cuántos años durará, de tipos altos, de inflación resistente y de crecimiento moderado. Efectivamente. A ver, empiezas a leer esa expresión de long landing, ¿no? Ya no hay ni hard ni soft, ¿no? El long landing, ¿no? Una especie de aterrizaje eterno, ¿no? El que nos enfrentamos. Es verdad que hemos pasado un ciclo económico que desde los años 70, donde la inflación no hacía más que caer, ¿no? Y ahí llevamos ahora unos años. COVID lo precipita todo, esa es la realidad, pero hay otros factores estructurales que han hecho que la inflación, muy probablemente, aquí nunca sabemos lo que pasará en economía, pero todo parece indicar que muy probablemente tengamos inflaciones más altas de las que hemos tenido en las últimas 2 décadas. Esa es la realidad. Y eso también tiene que hacer que nos posicionemos en activos que precisamente nos paguen algo de esa inflación, ¿no? Y muy probablemente tengamos ese ciclo de desaceleración más progresiva y en el que los bancos centrales pues tienen que estar muy cuidadosos, ¿no? Al final la economía, no sé, yo cuando doy clase o trato de contarlo, ¿no? En lo que escribo, procuro buscar ilustraciones y siempre, yo creo que la economía es como un caballo, ¿no? Al final un banco central tira de las riendas y lo que no puede hacer es tirar demasiado fuerte de las riendas porque el caballo se va a parar, pero también se va a poner de manos y muy probablemente el jinete se termina en el suelo, ¿no? Es mejor que del galope pues vaya pasando a un trote mucho más moderado y eso permita un crecimiento. Ningún banco central quiere un parón de la economía, lo que quiere precisamente es ese binomio eterno de buen crecimiento y una inflación muy moderada. Para mí la pregunta es ¿cuánto es ese nivel de inflación que deberíamos tener, ¿no? Y yo creo que los bancos centrales no lo dicen, pero piensan que el 2 no es. Yo creo que efectivamente, ¿no? Esto es un tema de una charla de café, copa y puros, ¿no? Pero en realidad es verdad que la economía hoy por hoy muy probablemente esté mucho más en tornos 2,5, cerca de los 3% de un crecimiento de los precios. La cuestión es, en este long landing que tú dices, ¿tiene sentido el tener unas bolsas como las llevamos teniendo durante tantos meses, subiendo a doble dígito, y una renta fija que sí que aporta valor, pero con mucha dificultad? Pues mira, es que ahí ya tienes que entrar en materia de analizar un poquito lo que hay detrás de la valoración. El mercado es soberano. El mercado no significa que no se equivoque, pero el mercado es soberano. Y yo creo que si miras lo que han hecho las compañías han ganado dinero y siguen ganando dinero. Más allá de los sectores, más allá de las 7 magníficas, lo cierto es que hay márgenes crecientes, hay desapalancamiento financiero y si tú miras los ROEs medianos de las compañías en Estados Unidos, en Europa, en España, las compañías ganan más dinero que lo han hecho en los años anteriores. Y eso es lo que paga el mercado.
Titular de cierre, que me voy. Que combina muy bien ese top-down con el bottom-up, que es lo que hacen las gestoras, que tienen que estar completamente invertidas y yo no diría evitar males, pero sí, lo que dicen mis gestores es evitar bombas en los portfolios, que es lo que necesitan estos señores cuando no llegan a ciertas zonas y es lo que tenemos que hacer nosotros. La renta variable de Gloria y la renta fija de la Victoria. Es el activo de la Victoria, me encanta, te lo voy a copiar. Muchísimas gracias, Álvaro Galiñanes y Álvaro Antón, desde Aberdeen y desde Santander Private Banking. Lo he disfrutado, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta ahora. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. ¿Listo para revolucionar tu forma de moverte? Descubre Zero Motorcycles, líder mundial en motos eléctricas. Con modelos como Zero S, DS y FXE, ahora accesibles si tienes carnet A1 o carnet de coche más 3 años de experiencia. Vive la adrenalina con cero emisiones. Zero Motorcycles, el futuro es eléctrico. Infórmate en zeromotorcycles.com o visita tu concesionario más cercano. ¿Sabes qué es neofunding inmobiliario? Es invertir en WeCity.com en activos inmobiliarios. Es invertir en préstamos con garantía hipotecaria a partir del 10% anual y desde 6 meses. Es diversificar con transparencia y seguridad en Madrid, Costa del Sol, Levante y Baleares. Regístrate hoy en WeCity.com con el código Intereconomía y recibe una bonificación para tu primera inversión. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. 16 minutos, llegamos a las 11. Esto es Radio Intereconomía. Abrimos nuestro consultorio de herencias 915331851. Me encanta escucharles. También tienen un número de teléfono, un WhatsApp, al que pueden mandar sus mensajes de voz o de texto. 609 2247 16. Hoy me acompaña Itziar Pernía. Itziar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal tu fin de semana? Intenso. ¿Intenso? Intenso y veraniego. Sí. Bueno, eso está muy bien. Itziar Pernía es socia directora de Legal por Naturaleza. Mientras que llegan algunas de las consultas, vamos a ir calentando motores. Venga. Y fomentando nuestra educación financiera y educación en torno a herencias, testamentos, legados. Primero, ¿cómo debemos elegir la residencia fiscal? ¿Qué tenemos que tener en cuenta pensando en una futura sucesión? Bueno, pues sobre todo en patrimonios de alto valor económico, pues así lo podemos hacer en general, pero yo sobre todo lo recomendaría para estos casos ver tanto la del futuro causante como la del heredero en el momento de la sucesión. ¿Por qué? Porque en cada una de las comunidades autónomas existen reducciones y bonificaciones en función de ciertos parámetros, con lo cual es aconsejable pues un poco diseñar los distintos escenarios. ¿Qué pasa si fallece en Cataluña? ¿Qué pasa si yo heredero estoy en Andalucía? ¿Qué pasa si estamos en Canarias? Y esto nos va a ayudar a poder, bueno, pues con un poco de tiempo diseñar esta estrategia y, bueno, pues poder empadronar, por ejemplo, al futuro causante en una comunidad autónoma en la que tenga bienes y en la que pueda ser más beneficioso heredar. Incluso para mí mismo como heredero, yo creo que es importante el poder
el poder tener en cuenta este pequeño gran detalle. Vale, ¿cuál es la norma que rige la sucesión cuando tenemos testamento en 2 países, por ejemplo? Pues como norma general, el último testamento es el válido. En este caso, vamos a poner un ejemplo que siempre queda más clarito. Por ejemplo, estamos en Holanda y España y el último testamento está inscrito en nuestro registro de últimas voluntades español. Pues por ahí va a ser por donde se rija la legislación sucesoria cuando esta persona fallezca. ¿Cuáles son los criterios que marcan la norma sucesoria? Pues el lugar de fallecimiento, donde se ha residido los 2 últimos años, donde está inscrito el último testamento válido, y si ninguno de estos criterios son los que se dan en nuestro caso, si todos los herederos están de acuerdo, donde radiquen la mayor parte de los bienes. Por eso es tan importante hacer testamento y, sobre todo, hacer un testamento notarial para que quede inscrito en el registro de últimas voluntades. Testamento notarial. Sí, porque podemos hacer un testamento hológrafo, por ejemplo, el manuscrito debe cumplir todos los requisitos, lo podemos guardar en un sobre y en un cajón de casa, pero cuando fallezcamos ese testamento hay que validarlo. Entonces, igualmente vamos a tener que ir al notario para ello. Es otra posibilidad. Si hay herederos litigando en 2 países por una misma herencia, ¿ahí qué pasa? Bueno, pues un poco en relación con lo que comentábamos antes, el testamento que marca la norma sucesoria y la validez de las últimas voluntades es el último. Entonces, si ya nos hemos adjudicado la herencia en España, serán los herederos del segundo país los que tengan que impugnar la herencia que nos hemos repartido en España, alegando su derecho legítimo según, por ejemplo, un testamento anterior. Entonces, el causante ha fallecido en España, su testamento es el válido, los herederos que están litigando desde otro país no tienen derecho a la herencia porque no están nombrados en nuestro testamento español. Pero si lo tuvieran, según su criterio, deben impugnar nuestra herencia. Muy bien. Empiezan a llegar las primeras consultas. Llamada de teléfono, Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Mire, yo puedo incluir en mi herencia intestada a mi cónyuge, o sea, un cónyuge puede, respecto al otro, puede heredar. Sí, claro. A ver, de hecho, en la norma sucesoria española, por defecto a nuestro cónyuge le deja el usufructo. Otra cosa es que pues quiera incluir en su testamento la famosa cautela socini, en la que están totalmente protegidos del uno para el otro, e incluso le está dejando, pues le puede dejar el tercio de libre disposición. Y además le está relegando de tener que inventariar la herencia. Entonces sí, es posible. Muy bien. Vamos con nota de voz. Hola, buenos días. Yo quería saber si es lo mismo testamento que declaración de herederos. También me gustaría saber si no tengo propiedades, pero sí que tengo dinero, ¿tengo que hacer testamento? Gracias. Bueno, pues testamento... ¿Es lo mismo testamento que declaración de herederos? No es lo mismo, pero el fin es el mismo. La declaración de herederos se hace cuando una persona ha fallecido y no ha dejado testamento. Entonces tenemos que instar por parte de alguno de los herederos este procedimiento para que se nos declare herederos y a partir de ahí poder adjudicarnos la herencia. En el testamento, pues ya el propio testador, esa persona que a futuro va a fallecer, ha dejado recogidas sus últimas voluntades, que pueden ser muchas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué quiero hacer con mis órganos? Si quiero funeral, si no lo quiero. O sea, muchísimas cosas, ¿no? Más allá de cómo repartimos nuestros bienes. Y luego comentaba esta oyente, si solamente deja dinero es preciso hacer testamento. ¿Hay que hacer testamento o hay que hacer declaración de herederos? Eso sí, eso es requisito sine qua non. Sin embargo, no es necesario formalizar una escritura de aceptación de herencia formalmente, sino que se puede hacer un inventario privado de bienes y herederos en el caso de solamente tener dinero que repartir. Muy bien, muy bien. Voy ahora con Miguel. Buenos días, José Miguel. Adelante. Hola, buenos días. Cuénteme. Vamos a ver. Yo es que tengo un asunto. En el año 2020 falleció mi madre y entonces nos repartimos las cosas. Pero, por ejemplo, la vivienda familiar es de mi hermano y mía. Mi hermano tiene 2 hijos, vive en Valladolid y yo vivo en Madrid. Y yo le tengo que pagar todos los meses una cantidad como un alquiler. Yo no sé si eso es legal o no es legal o un mal arreglo o qué pasa. Yo no quiero tampoco romper con mi hermano, Ya. Es otro tema. No se quiere pelear con su hermano. Gracias. Vale, gracias, muy amable.
Bueno, José Miguel, pues si la casa es de los dos, ahí lo suyo es llegar a un acuerdo. No entiendo muy bien por qué le tiene que pasar una cantidad en concepto de alquiler, porque si ellos no están viviendo en otro lugar, pero imagino que puede ser para Mira, gastos. Que le tenemos al teléfono. Vale. ¿Nos lo puede explicar por qué el concepto del alquiler, por favor, José Miguel? Bueno, porque mi hermano tiene 2 hijos y dice que lo hace por sus hijos. Ya. Yo le dije que bueno, que en 4 años, bueno, ya se ha cumplido y tengo intención de vender, de irme a vivir a mi piso. Mi madre quería que yo viviese en la casa, pero vamos, llega un momento en que es insostenible, porque yo lo que cobro es un poco, cobro un sueldo en la jubilación, tengo 70 años, y cada vez el dinero a mí se me hace más corto, aunque ahora tengo algunas pequeñas inversiones en bolsa, pero vamos, que yo veo que llega un momento que no me llega. Claro, pero José Miguel, una pregunta, ¿este acuerdo lo ha formalizado con su hermano o simplemente fue un acuerdo verbal? No, con un documento. ¿Privado? Pero porque dice que él no la ocupa, sí, claro. Vale. Dice que él, claro, que él no ocupa la casa. Digo, pues la puedes ocupar porque es tan tuya como mía. Claro. Y él, de hecho, él ha vivido aquí durante muchos años, hasta que se casó y se fue a Valladolid. Claro. Vale, pues bueno, en contestación a su pregunta, si lo han firmado en un documento privado, pues bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa, pero si usted lo que quiere es irse a vivir a esta casa, yo lo que haría es llegar a un acuerdo con mi hermano en cuanto al precio de venta. Y bueno, lo suyo hubiera sido que la propia adjudicación de herencia se lo hubieran compensado, se lo hubiera quedado usted en la casa completa y lo hubiera compensado con el X económico que fuera. Y lo podrían haber hecho con un pago aplazado, o sea, necesariamente no tenía que haber sido en el momento. Quizás esto es lo que han querido hacer en un documento privado. Y bueno, en ese caso yo ahí sí que le recomendaría pues que llegue ya al acuerdo con su hermano para finalizarlo y poder ocupar la vivienda. Espero que le haya ayudado esta respuesta. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Nos da tiempo a otra consulta? Otra más. Buenos días. Yo tengo un inmueble heredado de mi padre con usufructo. Mi madre tiene el 50% y cada hermano un 10%. Me gustaría comprar el inmueble, pero no sé cómo hacerlo. ¿Es posible? Muchas gracias. Sí, claro que es posible. De hecho, entiendo que han hecho ya la formalización de la adjudicación de herencia, donde han hecho este reparto, y ahora es cuando quiere comprar la vivienda. Pues ahí tienen que llegar a un acuerdo con el resto de los herederos, ponerse de acuerdo en el precio y comprarla. Porque claro, ya la adjudicación de herencia se formalizó en su momento. O quizás hacer una donación. Ahí sí tendríamos que ver un poco el caso concreto, sobre todo por tema de impuestos. Escuchando a todos los oyentes, escuchándote a ti, al final, en cualquier herencia, en cualquier donación, en cualquier legado, lo más importante son las relaciones familiares, ¿no? Y los conflictos que puedan surgir por esas relaciones familiares y el tema impuestos. Sí, eso es lo más importante. Al final el valor de nuestro patrimonio lo es, pero quizás se queda en un segundo plano, ¿no? Porque es mejor llegar a acuerdos entre los propios herederos antes de firmar cualquier documento. O sea, sí que es súper importante la declaración de herederos o testamento. A partir de ahí, ¿de dónde partimos? ¿Qué patrimonio tenemos? ¿Tiene deudas? ¿No las tiene? ¿Cómo lo queremos repartir? Y luego ver el tema de impuestos. Por ejemplo, en el estado de las deudas, antes hablábamos de cuando uno tiene una herencia en 2 países diferentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en esa herencia hay deudas y es una herencia donde las deudas están en 2 o 3 países diferentes? Pues lo más importante es saber qué vamos a heredar y cómo está ese patrimonio, cuántos activos tengo y cuántos pasivos tengo, que son las deudas. Entonces, a partir de ahí tengo que catalogar las deudas, porque pueden ser una vivienda que está hipotecada, puede ser Hacienda que le debo dinero, puede ser pues los gastos de última enfermedad o del funeral que los tenemos que pagar ahora. Ver si tenemos embargos o posibles embargos sobre esa herencia para poder dilucidar qué hacemos. Está claro que lo primero, bajo mi criterio, es pagar esas deudas con patrimonio de la herencia y luego ya lo que quede nos lo repartimos. Muy bien, pues Itziar Pernia, desde Legal por Naturaleza, gracias por ayudar a nuestros oyentes, gracias por los consejos, la formación y hasta la semana que viene. Un abrazo, cuídate. Igualmente. Adiós, chao, chao. Buena semana.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Itziar Pernia en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 571 6016. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma